maestra María del Carmen Tatay Fernández, más conocida como la maestra Carmen Tatay. Estoy hablando desde la ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Nací en Madrid, estudié la licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y luego tuve oportunidad de ir a hacer estudios de maestría y doctorado en la Universidad de California, Campus Santa Bárbara. De ahí llegué a Querétaro y llevo 25 años, un poquito más de 25 años, como catedrática en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Lenguas y Letras, donde imparto las materias de historia, más bien historia universal, pero mi favorita y en lo que me he especializado es en historia de México. Y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una de mis experiencias usando mi gran tema de investigación, enseñar historia, pero a partir de música. En una materia que se llama México en el contexto mundial, que les digo se imparte en la licenciatura en lenguas modernas en inglés, son alumnos de cuarto semestre, por tanto, a nivel universitario, ya he tenido varias materias con ellos, estamos familiarizados unos con otros. El proyecto se llamaba La Historia Musicalizada y esta es básicamente la actividad. Podían trabajar individual o por equipo, ¿sí? Se les pide un periodo histórico de un poquito más de 100 años, de la Revolución Mexicana hasta la actualidad. Y tenían que buscar 4 tipos de canciones, 4 tipos de corridos. Y a partir de eso, esto es lo que se les pidió que cada equipo trabajara, ¿de acuerdo? Tenían que elaborar una ficha técnica para cada una de las canciones. Se les pidió que buscaran la letra, porque eso iba a ser el texto, la fuente, a partir de las que ellos iban a hacer el análisis. Y, por supuesto, tenían que referenciar de dónde habían sacado esta información. Y la segunda parte es esta del análisis, para ver qué tipo de hechos reflejan las letras, ya que acontecimientos históricos hacen referencia. Nos interesa mucho identificar a los protagonistas que aparecen en estas canciones. En unas van a ser personajes históricos, personajes bien reconocidos por un alumno universitario. En el caso de corridos revolucionarios tendríamos Zapata, Villa, tenemos los presidentes, tenemos del corrido revolucionario, pienso que es La Voz del Pueblo en la Revolución Mexicana. Ellos tienen voz y es una voz muchas veces diferente a la que aparece en los libros de texto. Y creo que esa es la parte en la que la fuente tiene la doble versión. Hay varios temas que se pueden ir explorando a partir de estas letras. Entonces tenemos geografía, tenemos historia, tenemos razones económicas, tenemos razones sociales, tenemos incluso toda una filosofía de vida detrás de los corridos y se reflejan en esas letras. Por último, lo que yo le pedí a los alumnos era que hicieran un análisis personal. Aunque el trabajo fue en equipo, se les pidió un análisis personal. Como en la Facultad de Lenguas y Letras, muchos de los alumnos van a acabar como docentes de lenguas en general. Y la pregunta fue que desde esta perspectiva de docencia, ¿cómo habían considerado el corrido como una estrategia didáctica, la música como estrategia didáctica? ¿En qué contexto lo utilizarían y para quién? Quiero compartirles de veras los análisis de los alumnos y las alumnas. He puesto en amarillo la parte que era simplemente en relación a la música y en color turquesa, azulillo, la parte que era sobre didáctica. Este me gustó mucho, ¿no? Sentimientos encontrados. Algo que los que trabajamos con música, consideramos que la música mueve emociones, nunca te deja indiferente. Esta dinámica de ver 4 momentos históricos a través de 4 músicas diferentes, ellos lo dicen, ¿no? Ver cómo ha evolucionado la música a través del tiempo y cómo se muestra la historia escrita en versos y en melodías. Entonces, en general siempre he encontrado una reacción favorable. Este caso fue muy emotivo porque en este caso es una alumna y ella me dice que la vinculó a experiencias familiares. Tengo varios de esos comentarios, ¿sí? Y dice, pues igual las escuchaba desde pequeña, no me llamaba tanto la atención. Al hacer el análisis me di cuenta que habla de mi
situación familiar, de un contexto familiar amplio. Esta alumna lo que me dice es que se podría usar en un contexto infantil hasta adultos, ¿sí? Entonces, ahí cada uno se siente identificado con cómo hacerlo. Lo que hicimos fue, a través de una sesión de Zoom, de la que teníamos reservada para la clase, hablaron de las canciones que habían escogido y por qué los temas les parecían muy importantes. Creo que ahí donde fueron muy críticos fue en la canción Protesta, porque escogieron muchos rap. Las letras de las canciones que hablaban de situaciones de barrio, de violencia de género, de drogas y demás, a todos ellos les motivaban, porque finalmente también es parte de la realidad en la que estamos insertos en México. Algunos lo relacionaban con que sí era importante escuchar estas canciones, porque es lo que se habla a veces en los medios de comunicación, son las estadísticas que tenemos del gobierno, pero es escuchar una voz real. Ellos decían que lo que les parecía era que había gente detrás de la experiencia, no era una estadística fría. Entonces, sí creo que a los que les gustaba ya estaban conscientes de que eso era una crítica social, y los que no les gustaba ese tipo de música o no las habían escuchado, lo que pasó es que al hacer el análisis de la letra sí se sentían identificados, o sea, no identificados, pero sí lo identificaban con el momento histórico en México. Es el aquí y ahora, no es hablar de cualquier cosa. Entonces, creo que ahí sí se generó, incluso muchos hacían referencia a que como universitarios deberíamos estar más conscientes de todas esas problemáticas. La dificultad, o lo que a mí me quedó a faltar, fue el no poderlo hacer en el salón y empaparnos de la música. O sea, supongo que la escuchó cada alumno a nivel independiente para poder hacer la actividad, pero me faltó la experiencia grupal de escuchar la música en vivo en un salón. Pues, me faltó mucho eso, la parte de la reacción inmediata, pero creo que el objetivo de la actividad sí se cumplió por las reacciones de los alumnos. Y en mi caso siempre ha sido muy interesante el pedirles este análisis personal, una parte muy, muy personal y la segunda parte más académica, si lo consideran una actividad valiosa. De verdad, sí me atrevo a presumir que no he encontrado a ningún alumno que diga que la música le dejó indiferente. Y entonces parte de mi lema es que la historia con música entra, ¿sí? Que era un viejo refrán español en otros términos no muy gratos, pero sí creo que la música nos puede aportar como profesores, como para la didáctica de la historia, experiencias valiosas. Con esto acabaría mi participación. Muchísimas gracias y pues para lo que necesiten, cuenten conmigo.